Entonces, buenas tardes nuevamente a todos y comenzamos el día de hoy hablando un poquito de la tiroides, ¿cierto? Vamos a empezar ¿y dónde es el lápiz? Vamos a conversar un poquito de la tiroides, pero antes de empezar con ello, necesitamos conversar un poquito de esto. La diferencia de un concepto que va a salir más adelante, que se llaman hormonas tróficas y hormonas no tróficas, ¿ya? Hay una diferencia entre hormonas tróficas y hormonas no tróficas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una hormona trófica y una hormona no trófica? Una hormona trófica es aquella que regula la producción de otra hormona en otra glándula. Por ejemplo, la ACTH. ¿Se acuerdan que la ACTH, cuando nosotros decíamos hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, revisen sus apuntes, ¿eh? Acuérdense que nosotros ya lo órgano blanco. Entonces, nosotros decíamos, ya, el hipotálamo genera CRH. Esa CRH estimula a la adenohipófisis a liberar ACTH. Esa ACTH estimula a la glándula suprarrenal a liberar cortisol. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros hablábamos la semana pasada. Ya. Si se fijan, la ACTH es una hormona trófica. ¿Por qué? Porque cuando llega a su órgano blanco, estimula la liberación de otra hormona, que es el cortisol. Entonces, definición, hormona trófica es aquella que cuando se secreta llega a su órgano blanco y en ese órgano blanco estimula la liberación. Eso es una hormona trófica. Una hormona que cuando llega a un órgano blanco estimula la liberación de otra hormona. Eso es una hormona trófica. Así de sencillo. Entonces, ejemplo, la CTH, la TSH que vamos a ver hoy día, las gonadotrofinas como la FSH y la LH también son hormonas tróficas. En cambio, hormonas no tróficas son aquellas que cuando llegan al órgano blanco no generan una nueva hormona. Por ejemplo, la prolactina, porque la prolactina se secretaba de la adenohipófisis, llegaba a la glándula mamaria y ahí no producía ninguna hormona. ¿Qué estimulaba? La producción de leche. Y la leche no es una hormona, ¿se fijan o no? Que es una diferencia, ¿cierto? Entre trófica y no trófica, es que hormona trófica es aquella que cuando llega al órgano blanco estimula la producción de otra hormona. Y una hormona no trófica es aquella que cuando llega al órgano blanco estimula la producción de otra cosa que no es una hormona. Como por ejemplo la prolactina, que cuando llega al órgano blanco estimula la producción de leche. Por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina, cuando llega al órgano blanco, estimula la producción de, o sea, estimula la contracción de la musculatura uterina o estimula la eyección de la leche, pero no una hormona. ¿Se fijan? Eso también es otra hormona trófica. La GH, aunque ustedes no lo crean, también es una hormona trófica. ¿Por qué? Dirá, pero ¿cómo si no? Hagamos el mono de la semana pasada. Nosotros decíamos hipotálamo, hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Y nosotros decíamos, ya, el hipotálamo genera GHRH y eso estimula a la adenohipófisis a liberar GH. Y esa GH estimulaba al hígado, ¿cierto? A liberar IGF, de tipo 1 y de tipo 2, también llamados somatomedinas, ¿cierto? IGF o somatomedinas. Los IGF o somatomedinas no son hormonas, ¿ya? Entonces, la GH también caería en una clasificación de no trófica, porque estas cosas, los IGF o las somatomedinas, no son hormonas. Entonces, por eso la GH también es una hormona no trófica, ¿ya? Entonces, uno podría confundirse, claro, porque en el hígado estimula la producción de IGF o somatomedina, y uno podría decir, ah, claro, las somatomedinas son hormonas. No, no son hormonas. Son otra cosa, ¿cierto? Que no corresponden a la categoría de hormonas. Entonces, como no son hormonas, también la GH también es considerada una hormona no trófica. ¿Ya? Entonces, teniendo clara esta idea, ¿sí? Teniendo clara esta idea, eh, vamos a seguir adelante. ¿Ya? ¿Queda clara la diferencia entre una hormona, entre una hormona trófica y una hormona no trófica? ¿Sí? Acuérdense de dudas o consultas, por favor, vía chat o vía micrófono, como ustedes gusten. ¿Ya? Bien, entonces hoy vamos a ver bueno, este esquema que en realidad es bastante feo, pero para que ustedes se den cuenta todas las cosas que ya hemos visto, ¿ya? Eso es por eso pongo este esquema. Fíjense,
Ya vimos todas las hormonas de hipotálamo, ¿cierto? Vimos todas estas, ya las vimos. Vimos esa, vimos esa, vimos esa, vimos esa. Hoy vamos a ver esa. Esas todavía no las vamos a ver, porque las vamos a ver más adelante cuando veamos sexualidad. Vimos esa y vimos esa la semana pasada. ¿Se acuerdan, no? Que vimos todas estas que estoy tiqueando, ya las hemos trabajado. Nos queda ver la TSH, que la vamos a ver hoy día, y vamos a ver junto con tiroides. ¿Ya? Tiroides y paratiroides. Son las dos cosas que vamos a ver hoy día, y a ver si alcanzamos el páncreas. ¿Ya? Son las cosas que vamos a trabajar el día de hoy. Y si se fijan, ya vamos casi más de la mitad, porque esto otro después lo iremos viendo con más detalle. ¿Ya? Entonces, vamos, se fijan que vamos avanzando rápido, que no es tan, o sea, es cierto que es complejo y todo lo demás, pero vamos avanzando bastante rápido. Así que vamos bien. Bien, la glándula tiroides, ¿ya? Estas hormonas, la acción de las hormonas no hipofisiarias, ¿por qué se llaman no hipofisiarias? Porque no se secretan en la hipófisis, ¿cierto? Pero a pesar de que la glándula tiroides necesita, para secretar sus hormonas, una hormona que se genera en la adenohipófisis. Entonces, vamos a hacer el mono completo como lo habíamos hecho las clases pasadas, ¿ya? Primero, lo que tenemos que saber es que la glándula tiroides está básicamente en la parte superior, ¿cierto? En nuestro cuello, donde está cerca de la tráquea, ahí está nuestra glándula tiroides, ¿cierto? Un poquito, uno no la alcanza a palpar porque está por dentro, pero está a la altura de nuestro cuello, ahí está nuestra glándula tiroides, y la glándula tiroides también genera hormonas, ¿ya? Y hoy vamos a ver qué hormonas son las que genera la glándula tiroides. Bueno, mismo mono de la semana pasada, lo vamos a hacer más en bonito para, o sea, igual aquí se entiende. El hipotálamo genera TRH. Y esa TRH estimula a la adenohipófisis a liberar TSH. ¿Ya? Esta es la adenohipófisis. A la adenohipófisis. A liberar TSH. Esa TSH estimula a un órgano blanco, que ese órgano blanco es la glándula tiroides. ¿Sí? El órgano blanco es la glándula tiroides. La glándula tiroides. Y esa glándula tiroides va a estimular, ¿cierto? La TSH va a estimular esta glándula tiroides a que la glándula tiroides genere dos hormonas, la T3 y la T4. La T3 tiene un nombre bien raro, se llama triiodotironina. ¿Ya? La T3 es la triiodotironina. Y la T4 es la tetra, de 4, ¿cierto? Tetra, yodo. Dame un minuto que tengo que aceptar aquí una persona. Tetra, yodo, tironina. La tetrayodotironina también tiene otro nombre, se le llama tiroxina. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, que produce dos hormonas, la triyodotironina y la tetrayodotironina o tiroxina. ¿Ya? Entonces produce la T3 y la T4. Ah, niños, se me había olvidado un detalle. Por favor, váyanse a la parte donde hablamos de la GH, ¿sí? En su cuaderno, la semana pasada cuando hablamos de la GH, yo les dije, ya, GH, hormona del crecimiento, ¿cierto? Ya. La GH, esto es un dato que perdón, se me olvidó la semana pasada, entonces, porque me acordé ahora que les voy a dar el otro nombre. La GH, ¿sí? Tiene otro nombre, aparte de llamarse hormona del crecimiento, también se llama somatotrofina. ¿Ya? Ese es el otro nombre que tiene. GH o también llamado somatotrofina. Entonces, por favor, en su cuadernito agreguen ese nombre. GH o también llamado somatotrofina. ¿Ya? Entonces, así seguimos el mismo nombre porque la ACTH es la adenocorticotrofina. ¿Se fijan? La TSH, que es la que vamos a ver ahora, para que la agreguen también, aparte de llamarse hormona estimulante de la tiroides, también se llama tirotrofina. ¿Ya? Ese es el otro nombre que tiene, tirotrofina.
¿Ya? Entonces, por favor, anote esos nombres en las respectivas hormonas, por favor, para que no se lo olvide. ¿Ya? GH, que no lo dije la semana pasada, perdón, se me fue, entre tantas cosas, esto se me fue. Somatotrofina es el otro nombre que tiene, y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, también se les llama, o también se le llama tirotrofina. ¿Ya? Ese es el otro nombre que tiene. Bueno, cerrado el paréntesis. Entonces, ¿cuál es el mono de acá? Yo tengo TRH, esa TRH, que es la hormona liberadora de la tirotrofina, estimula, ¿cierto?, a la adenohipófisis a liberar tirotrofina o TSH o hormona estimulante de la tiroides, y esa hormona estimulante de la tiroides viaja hasta la tiroides y estimula en la tiroides la liberación de T3 y de T4. Lo interesante es que la T3 y la T4, la naturaleza química de esa hormona, de estas hormonas, ustedes saben que cualquier hormona del eje hipotálamo hipófisis es proteica. Eso yo se los había dicho desde la primera clase que hablamos de hormonas. Yo les dije que cualquier hormona del eje hipotálamo hipófisis es proteica. Entonces, esa y esas son proteicas. Punto. Pero estas, la T3 y la T4, son derivadas de aminoácidos. ¿Sí? Esa es la naturaleza química, derivadas de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, harto ojo con eso, porque estas hormonas son derivadas de aminoácidos y de un aminoácido bien especial que se llama tirosina. ¿Ya? Ese es el aminoácido del cual se deriva y se forman, ¿cierto?, la T3 y la T4. Que ahí están los nombres: trillotironina o T3 y tetrayotironina o tiroxina, que es la T4. La triyodotironina se llama así porque tiene 3 átomos de yodo y la tetrayodotironina se llama así porque tiene 4. Así de básico y de sencillo es la razón de por qué se llaman como se llaman. ¿Ya? La T3 y la T4 se producen juntas. ¿Ya? Cuando llega la TSH al órgano blanco, o sea, a la glándula tiroides, no es que produzca o T3 o T4, no, produce las dos. Lo interesante es que no se producen en la misma cantidad, y eso ya lo vamos a ver en una diapo más adelante. No se producen en la misma cantidad, se produce más una que la otra. Pero en sí, se producen las dos. No en la misma cantidad, pero se producen las dos. Pero lo otro también que es importante es cuál es la función de la T3 y la T4. ¿Cierto? Porque ya una cosa es saberse el nombre, ¿cierto? Y otra, bacán. Pero ¿para qué sirven? Lo que hacen la T3 y la T4, y eso lo tienen que tener muy clarito, lo que hacen la T3 y la T4, la gran función que cumplen, así como en conjunto, ¿cierto? La gran función que cumplen es aumentar el metabolismo basal de las células. El metabolismo basal celular. Y usted se preguntará, ¿y qué es esto? Súper sencillo. La T3 y la T4 hacen que sus células funcionen más rápido. ¿Ya? Eso es lo que hace la T3 y la T4. Aumentar el metabolismo de las células, o sea que sus células funcionen en un ritmo más rápido. ¿Ya? Por ejemplo, aumentan el gasto de energía por parte de las células, aumentan el desarrollo de la función celular, que sea más rápida. Entonces, como la función celular es más rápida, gastan más energía. ¿Ya? Esa es la función principal, dentro de otras funciones que también cumple la T3 y la T4. Pero a mí la que me interesa que ustedes así como que se les quede en su cabecita es la función principal. ¿Y cuál es la función principal? Aumentar el metabolismo basal de las células. ¿Qué significa eso? Hacer que mis células funcionen un poquito más rápido. Y como mis células funcionan un poco más rápido, entonces yo gasto más energía. Así de sencillo. ¿Ya? También, por ejemplo, en el periodo fetal, cuando usted es chiquitito, también es importante que lo anote, promueve el desarrollo del crecimiento del el sistema nervioso. ¿Ya? La T3 y la T4, cuando usted es guagua, estimulan el crecimiento del desarrollo del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, también es importantísimo porque si a mí no se me desarrolla el sistema nervioso, ¿cierto? O se me desarrolla mal, yo puedo quedar con problemas, ¿cierto? Motores, vale decir, de controlar movimientos, cosas así, o puedo quedar con problemas intelectuales, que también es válido, ¿cierto? Lo que pasa, y de hecho lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces,
Funciones principales: aumentar el metabolismo basal de las células, y cuando uno es niño, guagua, estimula ¿cuánto se llama? El desarrollo del tejido nervioso. ¿Ya? Estimula el desarrollo del tejido nervioso. Sabemos que la T3 y la T4 son derivadas de aminoácidos, del aminoácido tirosina, ¿cierto? Los nombres, cómo se llaman, y quién los produce. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que tener clarito y no se nos tiene que olvidar nunca. ¿Ya? ¿Queda claro la idea de lo que hace la T3 y la T4? ¿Sí? Acuérdense que cuando la TSH llega al órgano blanco, que es la glándula tiroides, produce ambas, pero no se producen en la misma cantidad. Y ahora lo vamos a ver. Ya. Esto es lo que yo necesito que ustedes sepan. Cuando la TSH llega a la tiroides, ¿sí? Cuando la TSH llega a la tiroides y estimula la producción de T3 y de T4, fíjense que se produce más T3, y bastante más T3 que T4. Fíjense, 93 versus un 5%, y hay otra cosa que se llama T3 reversa, pero esa no me interesa, ¿ya? No, porque ahí vamos a entrar en problemas de otra cosa, ¿ya? Entonces, a mí me interesa que usted sepa que se produce más T4 que T3, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esto es como medio enredado de entenderlo, pero bueno, lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. La tiroides produce ambas, T4 y T3, pero produce mucho más T4 que T3. Pero lo interesante y lo enredado es que en realidad la T4 no sirve para nada. Esa T4 se tiene que transformar en T3, porque la T3 es la forma activa de esta hormona. Esta es la forma activa. Entonces uno podría preguntarse, y es válido, entonces, ¿por qué se produce más T4 si funciona como T3? ¿Cuál es la razón? Y bueno, la razón en realidad es bastante sencilla. Para la tiroides es más fácil, o sea, la razón es, químicamente, no les voy a dar el fundamento químico, que ya sería como demasiado, pero entiendan de la siguiente manera. Para la tiroides es más fácil juntar 4 átomos de yodo y formar, por tanto, T4, que juntar 3 átomos de yodo. Es más fácil energéticamente hablando. Le cuesta menos, energéticamente hablando, a la tiroides formar T4 que formar T3. Entonces, por eso la tiroides forma más T4, porque energéticamente es más barato, por así decirlo, es más, no gasta tanta energía la célula para producir T4 en vez de producir T3. ¿Se fijan? Entonces, por eso produce más T4. Entonces, como ya sabemos que la T3 es la forma activa, o sea, esta es la que funciona, la T4 básicamente no hace nada, ¿cierto? Yo, como produzco más T4, entonces tengo que hacer que esa T4 se transforme en T3 para que sirva de algo. El proceso de transformación de T4 a T3 se llama desyodación. ¿Por qué se llama desyodación? Porque yo le estoy sacando un yodo. Esta tiene 4 yodos, esta tiene 3. Entonces yo le estoy quitando un yodo, ¿cierto? Un átomo de yodo. Entonces esa T4 se transforma en T3. ¿Sí? Entonces esa es la razón por la cual se produce más T4 que T3, pero su función o su forma activa es de forma T3 y no de forma T4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que de forma celular, ¿cierto? Es más económico, hablando en idioma celular ATP, vale decir en idioma celular energía celular, es más fácil, económico, que la tiroides produzca más T4 que T3, porque es más fácil, más económico producir T4 que producir T3. ¿Ya? Entonces por eso se produce más T4 y esa T4 se transforma en T3. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener clarito. Ahora, algo bien importante es que también sabemos que, porque se lo acabo de decir hace un rato atrás, que estas hormonas son derivadas de aminoácidos. Y si ustedes se acuerdan de la primera clase, cuando yo hablé de las hormonas derivadas de aminoácidos, yo les dije que estas hormonas yo no les podía decir cómo viajaban en el plasma y dónde tenían su receptor. ¿Se acuerdan, no? Que estas hormonas eran raras. Yo no podía decir como las proteicas, como las lipídicas, viajan así, tienen receptor aquí. No, pues estas son un poquito más raras. Por ejemplo, estas hormonas, que son derivadas de aminoácidos, viajan en el plasma junto a una proteína que se llama tiroglobulina.
Ese es el nombre del carrier, ¿sí? La tiroglobulina es el carrier, o sea, estas hormonas viajan con un carrier en el plasma sanguíneo. Entonces, si viajan con un carrier, se parecen a una hormona lipídica, porque viajan con un carrier, ¿se fijan? Pero tienen los receptores en la membrana. Entonces, en ese sentido se parecen a una proteica. Se fijan que son como la mezcla de ambas, entonces por eso son distintas. Entonces, estas hormonas, la T3 y la T4, y principalmente la T3, viaja a través del plasma sanguíneo en un carrier que se llama tiroglobulina, pero esta hormona tiene los receptores en la membrana y no en el núcleo, ¿ya? También son receptores acoplados a proteína G y todo lo demás, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Esto es así como lo más sencillo y básico que uno tiene que conocer, ¿cierto? Y no olvidarlo, ¿ya? ¿Queda clara la idea de por qué se produce más T4 que T3 y cómo viaja y dónde tiene su receptor? ¿Queda clara la idea? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Creo que yo me enredé en el cómo viajan. Ya, viajan a través de un carrier que se llama tiroglobulina, ¿sí? O sea, como viajan a través de un carrier, estas hormonas en ese sentido se parecen a una hormona lipídica, ¿cierto? Porque las hormonas lipídicas viajan en un carrier. Pero estas hormonas, la T3 y la T4, tienen receptores en la membrana, como una hormona proteica. ¿Se fijan? Entonces, es como la mezcla. Es una cosa bien extraña, ¿cierto? Porque viajan de una manera, pero tienen receptores de otra. Entonces son como una mezcla entre ambas, ¿ya? Por eso son raras. ¿Sí? Por eso forman parte de este otro grupo que se llama derivadas de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia, ¿cierto?, entre una y otra de las distintas, ¿cuánto se llama? ¿Dónde viajan? ¿Cómo viajan? Y dónde tienen el receptor. ¿Ya? Eso que les acabo de decir tiene que quedar súper, súper clarito. ¿Ya? Y acuérdense que el proceso de formación de T4, o sea, de T3 a partir de T4 se llama desyodación. ¿Ya? Ok. Vamos ahora y sigamos adelante con lo que nos queda de nuestra clase. Bien, ¿qué pasa cuando se desregula la producción? Acuérdense que siempre estábamos conversando, ¿cierto? De qué pasaba cuando algo le pasaba a la desregulación de las hormonas. Y acá ocurren dos cosas, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que eso son enfermedades bien conocidas, yo creo, por la gran mayoría, ¿cierto? Que son enfermedades muy comunes que le pasan a la gente. Entonces, cuando se desregula la producción ya, cuando aquí, esto es bien interesante, porque la desregulación puede ser a nivel de la TRH, puede ser a nivel de la TSH o puede ser a nivel de la T3 y la T4. Entonces, cualquiera sea el nivel en donde esto esté desregulado, se puede producir hipo o hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, eso es bien, bien interesante. Si se produce hipotiroidismo, ¿ya? El hipotiroidismo quiere decir que yo tengo una baja secreción de T3 y de T4. ¿Ya? Eso significa que tengo un hipotiroidismo, una baja secreción de T3 y de T4. ¿Ya? Ya sea provocado porque tengo baja esta o porque tengo baja esta. Acuérdense del mono, ¿ya? Del mono para abajo. Entonces, si tengo baja esa, evidentemente voy a tener baja esa y por tanto, evidentemente voy a tener baja esa. O si tengo baja y así. Uno puede ir jugando, ¿cierto? En los distintos niveles donde tengo, ¿cierto? Donde puedo tener el problema. El punto es que cuando las personas tienen hipotiroidismo, tienen baja cantidad de T3 y de T4. ¿Ya? Cuando las personas tienen hipotiroidismo y esas personas son adultas, se les ocurre no una enfermedad, sino que un signo clínico que se llama mixidema. ¿Ya? El mixidema, como dice ahí, son cambios cutáneos, que es la piel la que se empieza a poner bastante fea. De hecho, si gustan, están en el computador, eh, vean una imagen en Google de una persona que tiene mixidema, ¿cierto? Ahí se van a dar cuenta de lo que es el mixidema. Y cuando el hipotiroidismo ocurre en niños, ocurre cretinismo. Acuérdense que en niños la T3 y la T4 ayuda a la formación del sistema nervioso. Entonces, si estas personas son niños y tienen baja cantidad de T3 y T4, no desarrollan bien el sistema nervioso y se les producen retrasos mentales, y eso se llama cretinismo. ¿Ya? Esa es la patología que los agrupa
a todos los, o a la gran mayoría de los retrasos, ¿cierto?, cognitivos o mentales, ¿ya? Que se llama cretinismo, ¿ya? ¿Cuál es la causa principal, ¿cierto?, de por qué a mí me podría pasar hipotiroidismo? Primero, porque mi glándula tiroides se puede destruir y esa destrucción puede ser provocada por mi mismo cuerpo, o sea, mis mismas células me pueden autodestruir mi glándula tiroides, y eso se llama enfermedad de Hashimoto, ese es el nombre que tiene, cuando ocurre una destrucción autoinmune, que quiere decir que mis propias células me destruyen a mí mismo mi glándula tiroides, ¿sí? Eso es una enfermedad autoinmune que se llama la enfermedad de Hashimoto. Y bueno, ¿qué es lo que se hace cuando usted tiene hipotiroidismo? Básicamente, se le suministra de forma oral, de forma con pastillas, T3 y T4. O sea, si usted no las produce, usted las tiene que tomar, y las tiene que tomar toda la vida. ¿Se fija? Eso es lo que tiene que hacer. Usted tiene que tomar T3 y T4, tiene que tomar pastillas de T3 y T4, ¿cierto? El resto de su vida, para mantener más o menos normales los niveles de T3 y T4 en su sangre. Ahora, ¿cuáles son los signos clínicos de una persona que tiene hipotiroidismo? Para saber los signos clínicos, yo tengo que saber qué hace la T3 y la T4. ¿Qué hace la T3 y la T4? Aumentan el metabolismo celular, ¿cierto? Eso es lo que hacen. Entonces, se aumentan el metabolismo celular, pero ahora no están, ¿cierto? Porque las tengo bajas. ¿Cómo va a ser el metabolismo de las células si no están estas hormonas? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser rápido o va a ser lento? Súper lento, ¿cierto? Absolutamente lento. Entonces, como estas hormonas no están, y por tanto, como el metabolismo de la célula va a ser súper lento, o de las células, de todo el cuerpo, ¿cierto? Va a ser lento, las personas tienen, por ejemplo, letargo y cansancio. ¿Por qué? Porque andan así como somnolientas, ¿cierto? Sin ánimo, cansadas. ¿Por qué? Porque no tienen energía. ¿Por qué? Porque sus células están funcionando, pero súper a baja potencia, por así decirlo. ¿Ya? Eso es un signo clínico muy claro de una persona que tiene hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, que ese es un signo clínico de hipotiroidismo, ¿cierto? El letargo, el cansancio, en fin. La intolerancia al frío. ¿Qué se refiere a eso? Una persona que tiene mucho frío, que no se le calienta el cuerpo con nada. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que una parte importante de la temperatura corporal que uno tiene es por la actividad de sus células. Entonces, si mis células prácticamente no están trabajando o están trabajando a su mínima expresión, prácticamente no voy a tener nada de temperatura en mi cuerpo. Entonces voy a tener una temperatura corporal muy baja y voy a tener mucho frío. ¿Se fijan? Aumento de peso. Las personas con hipotiroidismo tienden a engordar por una razón súper sencilla. Si las células no están trabajando o están trabajando muy poco, no gastan energía, no van a las grasas, no van a nuestros depósitos de energía, como las grasas, como nuestros carbohidratos, ¿cierto? No los ocupan, porque no tienen por qué ocuparlos, porque están trabajando súper lento. Entonces, ¿qué pasa? Que esos depósitos se empiezan a aumentar, porque nadie los gasta, nadie los ocupa. Entonces, como nadie los ocupa, las personas empiezan a aumentar de peso porque comen y nada de eso que come se gasta en energía. Entonces, empiezan a aumentar de peso. Empieza a generarse sequedad y aspereza en la piel, que eso es el mixidema, la sequedad y la aspereza en la piel y también en el pelo. Y también relajaciones muy lentas de los músculos. ¿Por qué? Porque los músculos también están funcionando súper lento. Y así también el sistema nervioso de las personas también está funcionando muy lento. ¿Ya? Entonces, esos son signos clínicos, pero claros de una persona que tiene hipotiroidismo. ¿Ya? Hay que saberse. También puede haber anemia, también puede haber demencia. ¿Por qué? Por esto del mal desarrollo, mal funcionamiento del sistema nervioso. Puede haber bradicardia. La bradicardia es la baja frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso es la bradicardia, es la baja frecuencia cardíaca. Claro, porque el corazón también está hecho de células, entonces estas células también están funcionando con poco ánimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que baja su frecuencia cardíaca. Entonces, las personas con hipotiroidismo generalmente tienen una frecuencia cardíaca súper baja. ¿Se fijan?
También puede producir problemas en el crecimiento, en fin. Esas son así como las grandes ideas que uno tiene que tener clarito, ¿cierto?, de una persona que tiene hipotiroidismo. Si ustedes conocen a alguien que tiene hipotiroidismo, bueno, ahora háganse los médicos, ¿cierto? Y ya pueden darse cuenta de cuáles son los síntomas que esta persona tiene. Evidentemente, si esa persona toma pastillas, claramente esos signos no van a estar, obvio, porque las pastillas le van a suprimir, ¿cierto?, esta baja de T3 y de T4. Pero si esa persona se llega a no tomar las pastillas, va a andar así, tal cual como nos muestra acá. ¿Ya? ¿Queda clara la idea del hipotiroidismo? Lo que causa, las funciones, cómo se ve una persona con hipotiroidismo. ¿Sí? Ok. Bien. Eso es entonces cuando ocurre una baja producción de T3 y de T4. Ahora, cuando ocurre una demasiada producción de T3 y de T4, se produce lo contrario, se produce hipertiroidismo. ¿Ya? Que es cuando una persona tiene demasiada T3 y de T4. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué qué cosas pueden causar hipertiroidismo? Una enfermedad que se llama la enfermedad de Graves, ¿sí? Eh, bueno, no vamos a entrar en detalle de ello. Por ejemplo, un tumor en la hipófisis o en el hipotálamo o en la misma glándula tiroides, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que estas personas que tienen hipertiroidismo tienen demasiada T3 y T4. Se les produce demasiada T3 y T4. Entonces, si yo me acuerdo de qué hace la T3 y la T4, ¿qué hace? Aumentan el metabolismo de las células. Entonces, si aumentan el metabolismo de las células, quiere decir que esta persona que tiene mucha de esta, tiene demasiada actividad celular. Entonces, ¿cuáles los signos clínicos de una persona con T3, con hipertiroidismo? El primero es la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque todo lo que come lo gastan las células. Todo, como están funcionando tan rápido, todo lo que usted está comiendo prácticamente lo gastan inmediatamente las células. Entonces las personas tienden a enflaquecer. Sudoración e intolerancia al calor. Las personas con hipertiroidismo de repente están sentadas y están sudando, tienen calor, así como que tuvieran 40 grados afuera y no hacen nada, están sentados en una silla. Y la razón es que sus células están funcionando muy rápido. Entonces, como están funcionando muy rápido, empiezan a hacer todos los procesos de sudoración y de que se les eleva la temperatura, porque les da calor. Les da fatiga, les da hambre. ¿Por qué? Porque todo lo que comen, inmediatamente las células también lo comen. ¿Se fijan? Prácticamente nada lo reservan, porque todo lo están ocupando inmediatamente las células. Entonces, claramente una persona con hipertiroidismo les da hambre y vive comiendo. ¿Se fijan? Y más encima de esas personas viven comiendo y no engordan nunca. Esa es una clara señal, ¿cierto?, de una persona que tiene hipertiroidismo. Ya si el hipertiroidismo es muy alto, por ejemplo, pueden producirse taquicardia, que la taquicardia es lo contrario a la bradicardia, esto es el aumento de la frecuencia cardíaca, y uno dice, está bien, pues. Sí, pero resulta que el aumento de la frecuencia cardíaca puede traer problemas súper grandes, como por ejemplo un infarto, y ahí nos vimos si pasa eso, ¿cierto? Entonces igual complicado. Pueden producirse taquicardia, puede producirse agitación, puede producirse temblores, ¿cierto? Las personas así medias con temblores en su día a día. Es tanto el gasto energético de las células que los músculos de repente se empiezan a saturar y empieza a generarse debilidad muscular, porque es tanto la contracción y la velocidad a la cual se empiezan a contraer que se terminan por agotar los músculos y se genera debilidad muscular. Tanto es así que recuerden que el corazón también es un músculo y ese músculo también se puede agotar y puede dar insuficiencia cardíaca y pasamos para el otro lado y se acabó nuestra vida. Y una de las grandes características es que da bocio. El bocio es la inflamación de la glándula tiroides. ¿Ya? Entonces una persona que tiene bocio se le inflama la glándula tiroides, y si usted se acuerda dónde está la glándula tiroides, está en el cuello. Entonces una persona que tiene bocio se le inflama el cuello y parece una cuestión muy fea, ¿ya? Que ahora lo voy a mostrar para que lo vean, ¿ya? ¿Queda claro las características que tiene el hipertiroidismo? ¿Sí? Esas son una de las características bien interesantes que tiene el hipertiroidismo. Ok.
Muy bien, cualquier duda, acuérdense de preguntar, no hay problema. Fíjense en las siguientes imágenes, por favor. Eso es el bocio, fíjense. Fíjense la pelota que tiene en el cuello esta pobre señora, ¿cierto? Y eso es una inflamación de la glándula tiroides, que ustedes entenderán que eso, aparte de verse feo, duele, ¿cierto? Entonces, claramente, esto es súper, evidentemente, además de ser antiestético y todo lo demás, también duele, pues, y mucho, ¿ya? Ojo con algo, ¿ya? Ojo con algo, algo bien importante. Tener bocio no significa que yo tengo hipertiroidismo, ¿ya? Ojo con eso. Tener bocio no significa específicamente, así yo veo a una persona como, ah, ya tiene hipertiroidismo. No. Tener bocio, lo único que yo puedo asumir cuando yo veo esta cosa es que esa persona tiene inflamada la glándula tiroides. Pero el bocio se puede producir tanto por hipo o por hipertiroidismo, ¿ya? El bocio se puede producir ya sea por el hipotiroidismo o también por el hipertiroidismo. Se puede producir por los dos, ¿ya? Entonces, el bocio no es necesariamente, ah, esa persona con tiene hipertiroidismo. No, ¿ya? No es así, no es necesariamente. Yo lo único que puedo asumir de esta persona es que tiene muy inflamada la glándula tiroides y eso debe doler un montón, ¿ya? El que sí, sí, y ese sí, así, subrayalo si usted guste, el que sí es un bocio específico del hipertiroidismo, ¿sí? Una persona que tiene hipertiroidismo sí tiene un tipo de bocio muy claro, que es este, que se llama bocio exoftálmico. Ahí está, la exoftalmia. El bocio exoftálmico es este bocio en el cual los ojos de las personas se tienden a salir de su cavidad, ¿ya? Se tienden a ir hacia afuera de su cavidad. Entonces, esta persona no es que esté abriendo los ojos, sino que esta persona es así, porque tiene bocio exoftálmico. Esta persona vive su día con los ojos medio salidos, así, bien raro, ¿cierto? Y bien feo también por lo demás. Eso también ocurre por un aumento en la presión interna de los ojos y bueno, un montón de otras cosas, pero ese es el bocio exoftálmico, ¿ya? Muy típico de la enfermedad de Graves, ¿ya? Ese es de la enfermedad de Graves. Muy típico. Profe, ¿podría repetir el exfoltalmi? El exoftálmico, sí. El bocio exoftálmico es un bocio específico de tener hipertiroidismo, ¿ya? Si una persona tiene hipertiroidismo, eh, ojo, tiroidismo. Si una persona tiene hipertiroidismo, no necesariamente va a tener, o sea, así como, yo tengo, o sea, tengo hipertiroidismo, entonces voy a tener exoftalmia. No, no necesariamente. Pero si llego a tener exoftalmia, entonces sí necesariamente tengo que tener hipertiroidismo. No sé si se entiende esa idea. El bocio exoftálmico es ¿cuánto se llama? Es provocado por un exceso, evidentemente, de hormonas tiroideas, o sea, de T3 y de T4, y lo que se produce es que los globos oculares, los ojos, ¿cierto? Los globos oculares, tienden a salirse de la estructura de la cuenca donde están normalmente en cada uno de nosotros, tienden como a irse hacia afuera. Y eso se genera básicamente por aumentos de la presión interna del ojo y otras cosas también que no vale la pena comentarlas ahora, pero eso es lo que ocurre, ¿ya? Eso es la exoftalmia, que los ojos se tienden a salir de las cuencas normales de donde están posicionados nuestros ojos, ¿ya? Y es una característica clara del hipertiroidismo. Eso es lo que a uno le tiene que quedar con alta claridad, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos nuestras características, ¿cierto? Ya sabemos que el bocio no necesariamente es hipertiroidismo, sino que también puede ser hipotiroidismo, ¿sí? Eso no olvidar. Bien, ahora otra hormona que se genera en la tiroides, estoy hablando de la tiroides, ¿ya? Ya sabemos que perdón, disculpe. Ya sabemos que la tiroides produce T3 y T4, ¿verdad? Pero la tiroides también produce otra hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Calcitonina. ¿Ya? La calcitonina también es una hormona de la tiroides. Lo interesante es que la calcitonina no depende del eje hipotálamo-hipófisis. O sea, no hay una hormona de la hipófisis que llegue aquí
y le diga a la tiroides genera calcitonina. No, esta es como que se controla sola. ¿Ya? Aquí no hay una TSH, por así decirlo, que le diga a la calcitonina que se tiene que secretar. No, estas como que tienen un control más bien autónomo. No necesitan a nadie del eje hipotálamo hipófisis a que les diga que se tengan que secretar. ¿Ya? ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina lo que hace es incentivar el uso del calcio que se encuentra en la sangre. ¿Ya? Eso es lo que hace, incentivar el uso del calcio que se encuentra en la sangre. ¿Ya? Eso es lo que hace la calcitonina. Lo explico. Suponga usted que usted toma leche o come yogur, cosas que tengan calcio. Cuando usted come ese calcio, ese yogur, esa leche, lo que sea, que tiene alta cantidad de calcio, ese calcio va a llegar a su sangre, ¿cierto? Porque cuando usted eso lo absorbe, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? En el intestino delgado, ¿verdad? Va a terminar llegando a su sangre. Entonces, cuando aumenta la concentración de calcio plasmático, o sea, la cantidad de calcio que anda en la sangre, ese aumento del calcio plasmático va a ser como la llamada de atención a que salga a jugar la calcitonina. O sea, aumenta la cantidad de calcio plasmático y ese aumento en la cantidad de calcio plasmático va a hacer que se secrete o que se estimule la secreción de calcitonina. Entonces, ¿qué va a pasar con la calcitonina? La calcitonina va a darse cuenta de que hay mucho calcio en la sangre y va a decir, ya, ¿sabes qué? Este calcio lo voy a mandar, por ejemplo, a los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos son el gran lugar donde yo almaceno calcio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que ese calcio que anda en la sangre, en vez de que se bote, no, que se vaya a los huesos. ¿Para qué? Para que me forme hueso, ¿cierto? Para que mis huesos se hagan más fuertes, ¿cierto? Y me genere, ¿cierto? Mayor cantidad de hueso. ¿Se fijan? Entonces, ahí esa cosa la vamos a ver más rápido. Entonces, la calcitonina estimula a los huesos, ¿cierto? A que guarden calcio y a su vez, ¿cierto? Se fortalezcan más. Por ejemplo, si hay mucha cantidad de calcio, también estimula a los riñones a que boten a través de la orina el calcio. ¿Sí? Por ejemplo, si hay demasiado calcio en la sangre y ya en los huesos, ¿cierto? Es cierto que lo pueden acumular, pero es demasiado el calcio que anda en la sangre, también estimula a los riñones a que excreten, excretar significa botar, boten el calcio a través de la orina. Lo malo de esto, o sea, uno lo puede ver así como bien sencillo, pero tiene un bemol. Esto que está aquí no me interesa, ¿eh? Eso no me interesa. O sea, sí me interesa, disculpe, perdón, disculpe. ¿Cuál es el bemol que le quiero dar? Que resulta que cuando hay mucho calcio en la sangre y esa calcitonina estimula a los riñones a que lo boten a través de la orina, de repente ese calcio se empieza a acumular en los riñones y empieza a formar lo que se llaman los cálculos renales. No sé si alguna vez lo han escuchado o lo han sufrido. ¿Sí? Yo soy una persona que ha tenido cálculos renales y duelen, pero no saben cuánto. ¿Ya? O sea, hombres que alguna vez les han pegado una patada en su entrepierna, esto es peor. ¿Ya? Así de doloroso, ¿cierto? Es el tener cálculos renales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se produce, ¿cierto? O lo que podría producirse si esta cosa, ¿cierto? Se empieza a desregular. ¿Ya? Y la otra cosa que también ocurre, ¿cierto? Sí, es horrible cuando pasa. A la mujer también les puede pasar, ¿ah? Pero generalmente también les puede pasar, ¿cierto? O es como más común en los hombres, pero a las mujeres también puede pasar sin problema, porque también tienen exactamente el mismo mecanismo. Y lo otro que también produce la calcitonina es que a nivel plasmático, a nivel de la sangre, se produzca esta cosa que se llama 1,25 dihidroxicolalfenicol, que es también una hormona que estimula al intestino a absorber calcio. O sea, hacer que ese calcio
se siga absorbiendo, ¿cierto? Y no se bote a través de las fecas. ¿Sí? Eso es lo que se está generando. Entonces, resumimos, cuando aumenta el calcio plasmático, cuando usted se come un yogur, cuando usted se come, ¿cierto? Se toma una leche, ¿cierto? Cosas que tienen alto calcio, va a aumentar la cantidad de calcio en el plasma sanguíneo. Entonces, como va a aumentar la cantidad de calcio en el plasma sanguíneo, esa va a ser la señal para que salga a jugar la calcitonina. Entonces, ¿la calcitonina qué va a hacer? Va a decir, ya, hay mucho calcio. Entonces, mucho de ese calcio lo voy a mandar para los huesos. ¿Por qué para los huesos? Porque en los huesos se guarda el calcio. Entonces, tomen, queridos huesos, ahí tienen calcio, guárdenlo. Si hay mucho calcio todavía, yo estimulo a los riñones, ¿cierto? A que los riñones, a través de la orina, porque ustedes saben que los riñones forman la orina, a través de esos riñones, ¿cierto? Estimulo que parte de ese calcio también se vaya de mi cuerpo a través de la orina. Y por otro lado, estimulo a la formación de la 1,25 dihidroxicolalfenicol, que estimula al intestino a que siga absorbiendo calcio. ¿Ya? Esas son las tres cosas que hace principalmente la, ¿cuánto se llama? La calcitonina. Estimula a los huesos a guardar calcio y por tanto estimular su formación. Estimula a los riñones a liberar calcio a través de la orina, a excretar calcio. Y estimula la formación de 1,25 dihidroxicolalfenicol, que estimula al intestino a absorber un poco más de calcio. Entonces, eso es lo que hace principalmente nuestra amiga, ¿cierto? Que es la calcitonina. Entonces, ya saben que no es malo tomar cosas con calcio, pero sí es malo cuando usted abusa, ¿verdad?, del calcio, ¿no? Porque finalmente lo único que va a hacer, o lo único que va a estimular es que se determina formando cálculos renales, ¿cierto? Y le duela, y mucho, ¿ya? Entonces, hace bien tomar leche, por supuesto que hace bien, hace bien comer yogur, por supuesto que hace bien, pero no en exceso, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Eso es el punto, el cuidado que hay que tener, ¿ya? Para que no le pase, ¿cierto?, lo que me pasa a mí o lo que le pasó al papá o a la mamá de sus compañeros, ¿cierto? Ya, entonces tenemos, ¿cierto?, lo que hace la calcitonina, listo, entendido, ¿cierto?, lo que hace. ¿Alguna duda con respecto a la función principal de la calcitonina? ¿O queda algo por que no entendieron, algo por el estilo? ¿No? Ok, entonces, ya tenemos, ¿cierto?, visto lo que hace esta querida amiga. Ya sabemos lo que hace la T3, lo que hace la T4, lo que hace la calcitonina, y nos queda una más, ¿ya? Una más que tenemos que ver. Fíjense, ahora me voy a salir de la tiroides, ¿ya? Yo tengo mira, lo vamos a tratar de dibujar acá. Si ustedes se tocan el cuello, en la parte de adelante de su cuello está la tiroides, que es una cosa así, una glándula donde se secreta la T3, la T4 y la calcitonina. Pero si ahora uno se va por detrás de la tiroides, o sea, usted no se logra tocar esa parte porque está por detrás de la tiroides hay otra glándula chiquitita que está por detrás de la tiroides que se llama paratiroides. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene. Esta cosa amarilla grandota es la tiroides, y por detrás de la tiroides están estas cositas que se llaman paratiroides. Son 4. ¿Ya? Paratiroides superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda. ¿Ya? Son 4. 4 glándulas bien distintas, o sea, son distintas, ¿cierto?, a la tiroides como tal, porque estas glándulas tienen unas células que se llaman células principales, ¿sí? La paratiroides tiene unas células que se llaman células principales que generan una hormona que se llama paratormona. ¿Ya? La paratormona. Y la paratormona es la famosa llamada PTH, ¿sí? La hormona paratormona. Esa es la sigla que uno tiene, la paratormona, la PTH. Entonces, vuelvo a reiterar, en las células, en la glándula paratiroide hay unas células que se llaman células principales, y esas células principales generan una hormona que se llama paratormona. Ahora, ¿qué es la paratormona? ¿O para qué sirve la paratormona? La hormona paratormona, aunque suene así como raro, lo que hace es lo contrario a la calcitonina, ¿ya? Hace todo lo contrario a la calcitonina. Fíjense.
La paratormona va a salir a jugar cuando el calcio plasmático está muy bajo. O sea, por ejemplo, cuando usted no toma leche, cuando usted no toma yogur, cuando usted no come cosas con calcio, el calcio en su sangre va a bajar. Entonces, como ese calcio va a bajar, ¿quién sale a jugar? Sale a jugar la paratormona, porque dice, hay poco calcio, chuta, hay que subirlo, hay que aumentar el calcio. Entonces, ¿qué hace la paratormona? La paratormona se va a los huesos, como los huesos son el gran almacén de calcio, entonces, ¿qué hace? Les dice la paratormona le dice a los huesos, oye, ¿sabes qué? Necesito calcio, hay que empezar a romperte, hay que empezar a romper huesos. Ese proceso de romper hueso se llama resorción. ¿Sí? Ese es el proceso de romper hueso, la resorción. Entonces, la paratormona, ¿cierto? Cuando hay poco calcio, cuando hay baja cantidad de calcio, dice, chuta, hay poco calcio, entonces hay que subirlo, porque poco calcio está malo, entonces hay que aumentarlo. Y si este gallo no toma cuestiones con calcio, porque no toma leche, no toma yogur, no toma ninguna cuestión, entonces, bueno, tendré que ir a los almacenes de calcio a aumentar la cantidad de calcio que hay en tu sangre. ¿Y dónde me voy? Me voy al hueso, por ejemplo, que es el gran almacén de calcio, y estimulo que tus huesos empiecen a romper para empezar a generar calcio, para aumentarlo en el plasma sanguíneo. Así también, por ejemplo, me voy a los riñones para inhibir, para evitar la excreción de calcio, o sea, disminuyo, o sea, la flechita para abajo, ¿cierto? Dice, disminuyo la excreción de calcio, obvio, porque si yo necesito que el calcio aumente en mi sangre, no lo puedo botar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inhibo, corto la excreción de calcio y también aumento la producción de 1,25 de hidroxicloralfenicol y también vitamina D3, que también estimulan la absorción de calcio intestinal. ¿Se fijan entonces qué es lo que hace la paratormona? La paratormona trata de hacer por todos lados, trata de aumentar los niveles de calcio plasmático. Entonces, cuando el nivel de calcio plasmático es muy bajo, la paratormona lo que hace es tratar de subirlo. Entonces, ¿cómo lo hace? Se va, por ejemplo, a los huesos y hace que esos huesos se rompan. ¿Para qué? Para que empiecen a producir calcio. Se va, por ejemplo, a los riñones y los riñones dice, oye, ¿sabes qué? Corta de tirar calcio para afuera. No más. Disminución de excreción de calcio, para que el calcio se quede dentro de mi cuerpo. Y también estimula al intestino, ¿cierto? A producir 1,5 de hidroxicloralfenicol y también vitamina D3 para que estimule la absorción de calcio intestinal, cosa de que aumenten las reservas de calcio, ¿cierto? En mi sangre, o sea, las reservas no, aumenten los niveles de calcio en mi sangre, ¿cierto? Y ese aumento en los niveles de calcio en mi sangre, ¿cierto? Me permitan, ¿cierto? Mantener constante, ¿cierto? Un nivel no tan bajo de calcio plasmático. Entonces se fijan que la paratormona hace exactamente lo contrario de la calcitonina. ¿Se fijan, no? La calcitonina baja el nivel de calcio plasmático y la calcitonina lo sube. ¿Se fijan, no? Eso es lo que, al revés, la calcitonina baja el nivel de calcio plasmático y la paratormona lo sube. ¿Se fijan, no? Que son acciones contrarias. Las hormonas que cumplen acciones contrarias, como por ejemplo la paratormona con la calcitonina, ¿cierto? Que son hormonas que hacen la función contraria, ese par de hormonas que hacen la función contraria se conocen como hormonas antagónicas. ¿Qué son hormonas antagónicas? Son hormonas que hacen la función contraria. Por ejemplo, la paratormona con la calcitonina. Ellas son hormonas antagónicas. ¿Por qué? Porque hacen la función contraria. La paratormona aumenta el calcio plasmático, la calcitonina disminuye el calcio plasmático. Fíjense en todo lo contrario. ¿Queda clara la idea? ¿Alguna duda con respecto a la función principal que cumple la paratormona y su relación con la prolactina, con la ¿cuánto se llama? Con la calcitonina? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿O todo claro? Que espero evidentemente que así sea. Bien, ok, entonces asumiré, ¿cierto? Que la idea está clara y espero que así sea, ¿cierto? Y que lo hayan entendido. Bien, entonces vamos a
darnos cuenta, ¿cierto? Y aquí podemos darnos cuenta y resumir lo que estábamos viendo. Cuando aumenta la calcemia, ¿qué significa la calcemia? Calcemia significa calcio en la sangre. Eso es calcemia. ¿Mm? Cuando aumenta la calcemia, aumenta entonces la secreción de calcitonina, y esa calcitonina que hace estimula el depósito de ese calcio en los huesos, hace que aumente la eliminación de ese calcio a través de los riñones y por tanto de la orina, ¿cierto? Y de esa manera los niveles de la calcemia descienden hasta un nivel constante. Ahora, ¿qué pasa si la calcemia disminuye? Si la calcemia disminuye, se libera paratormona, y la paratormona hace todo lo contrario. Estimula el hueso para que se rompa, para que produzca calcio, inhibe la liberación de calcio a través del riñón, ¿cierto? De la orina, también incrementa la captación de calcio a nivel del intestino, todo para aumentar la calcemia, ¿cierto? Hasta llegar a niveles constantes. Entonces, calcitonina y paratormona son hormonas que hacen la función contraria y por tanto como se hace la función contraria, son hormonas que uno conoce como hormonas antagónicas. ¿Ya? En función contraria son hormonas antagónicas. ¿Ya? Entonces, este monito nos resume, ¿cierto?, bastante bien todo lo que estábamos conversando. ¿Sí? Ok, entonces vamos a detener un segundo la grabación, reanudar grabación. Ok, fíjense, mismo esquema de antes, estamos viendo que ya hemos visto y acabamos de ver tiroides y paratiroides, ¿cierto? Y ahora nos vamos a centrar solamente en el páncreas. Entonces ya nos queda bastante poco, o sea, se ve harto, pero en realidad no es tanto, ¿cierto? Vamos a centrarnos, ¿cierto?, en el páncreas. ¿Sí? Médula y riñón lo veremos la próxima semana. Ya, el páncreas es una estructura bien interesante. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque el páncreas es una glándula anficrina. ¿Qué significa que sea anficrina? Significa que es mixta. ¿Y qué significa que sea mixta? Que produce por un lado enzimas digestivas y por otro lado produce hormonas. Entonces produce dos cosas. Enzimas digestivas hace para lo que es el proceso o para forma lo que se llama el jugo pancreático. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado. El jugo pancreático es un jugo de muchas enzimas distintas que van a degradar distintos alimentos, ¿cierto? A nivel ahí del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Y eso hace el páncreas por una parte, pero también el páncreas produce hormonas. Evidentemente, como estamos viendo la parte de hormonas, me voy a dedicar solamente a ver las hormonas que produce el páncreas, pues la parte digestiva en otro momento será. Lo interesante es que la parte hormonal de páncreas se produce en unas acumulaciones de células, ¿sí?, que se llaman los islotes de Langerhans, ¿sí?, o también llamados islotes pancreáticos, ¿sí? Así, los islotes de Langerhans, o también llamados islotes pancreáticos. De hecho, el nombre más correcto actualmente es islotes pancreáticos, ¿ya? Entonces, tenemos que las hormonas de páncreas se producen, ¿cierto?, aquí en estas cosas que se llaman los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. Ahora, ¿cuáles son las hormonas de páncreas? Las hormonas de páncreas son las siguientes. Esto es un islote de Langerhans o islote pancreático, y los islotes pancreáticos tienen tres tipos de células. ¿Ya? Esto es lo que usted se tiene que saber muy bien. Los islotes pancreáticos tienen tres tipos de células. Las células alfa, las células beta y las células delta. ¿Sí? Yo tengo tres tipos de células dentro de un islote pancreático. Células alfa, células beta y células delta. Las células alfa producen una hormona que se llama glucagón. ¿Ya? El glucagón. Ahí está. Las células beta producen una hormona que se llama insulina, y esa yo creo que es conocida, la insulina. Y las células delta producen una hormona que se llama somatostatina. Somatostatina. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos de células. Estos tres tipos de células forman un islote pancreático. ¿Sí? Alfa, beta y delta. Las células alfa producen glucagón, las células beta producen insulina y las células delta producen somatostatina. ¿Se fija?
Si usted se fija, la gran mayoría de las células de un islote pancreático son básicamente células que producen insulina, son células beta. Pero también hay células que producen glucagón, ¿cierto? Y un poquito menos de somatostatina. Entonces, lo que tenemos que saber ahora, aparte ya saber dónde se produce cada una y qué célula produce o sea, qué hormona produce cada una de estas células, ahora tenemos que saber qué hace cada una de estas hormonas, porque tienen que hacer algo interesante e importante, ¿cierto? Ya. Lo que les voy a mostrar aquí es un tremendo texto que en realidad da lo mismo porque a mí lo que me interesa es que usted sepa la función principal, ¿ya? No vamos a entrar tanto en detalle. Entonces, si usted, claro, pone insulina en Wikipedia, le va a salir pero un montón de funciones. Pero a mí lo que me interesa, que no dejan de ser importantes, pero a mí la que me interesa es la función principal, que es la que yo necesito que usted se maneje y tenga en su cabecita. Bueno, ya, fíjense. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? La insulina, primero que nada, se secreta de las células beta. Primera cosa. Y la insulina es una hormona hipoglicemiante. ¿Qué significa que sea hipoglicemiante? Glicemia, de partida, partamos por ese concepto. El concepto de glicemia es la cantidad de glucosa en la sangre. Eso es la glicemia. Es como el concepto de calcemia, que era la cantidad de calcio en la sangre. La glicemia es la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, la insulina y el glucagón son hormonas que controlan la glicemia, ¿ya? La insulina y el glucagón son hormonas que controlan la glicemia. O sea, controlan cuánta glucosa anda en la sangre. Eso es lo que controla la insulina y el glucagón. Por una parte, la insulina es hipoglicemiante. ¿Qué significa esto? Que la insulina baja la glicemia. Baja la glicemia. Eso significa ser hipoglicemiante, que disminuye la glicemia. ¿Qué significa que disminuye la glicemia? Quiere decir que disminuye la glucosa en la sangre. Eso es lo que significa disminuir la glicemia. Pero ahora, fisiológicamente hablando, ¿qué significa que disminuya la glicemia? Quiere decir que esa glucosa se va a las células. Acuérdense que ya habrá yo células así. Quiere decir que cuando la insulina aparece, toda la glucosa que anda en la sangre se tiende a entrar a las células de mi cuerpo. O sea, la insulina lo que hace es que las células de mi cuerpo abran su boquita y coman glucosa. Eso es lo que hace la insulina. Cuando la insulina sale y hay glucosa en la sangre, la insulina le dice a las células, oye, come. ¿Qué como? Come glucosa. Entonces las células que hacen, abren su membrana, o como, así como imaginándoselo, abren su boquita, ¿cierto? Y echan glucosa para adentro y comen. Eso es lo que hace la glicemia, o sea, lo que hace la insulina. Estimula a que las células coman glucosa. Ahora, uno podría preguntar, ¿y para qué comen glucosa? Bueno, con la glucosa las células van a producir energía. Entonces, por eso también es súper importante, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, la insulina es una hormona hipoglicemiante. ¿Y qué significa que sea hipoglicemiante? Que disminuye la glicemia. ¿Qué significa la glicemia? Cantidad de glucosa en la sangre. Si disminuye la glicemia, quiere decir que disminuye la cantidad de glucosa que anda en la sangre. Entonces, ¿qué hace con la glucosa la insulina? Hace que el resto de células de mi cuerpo se coman esa glucosa, la ingresen adentro de las células para que la ocupen para producir energía. Eso es lo que hace la insulina. Por eh, otro lado, ¿cierto? Tenemos el glucagón. El glucagón se produce en las células alfa de los islotes pancreáticos. Y el glucagón es hiperglicemiante. ¿Qué significa que sea hiperglicemiante? Que aumenta la glicemia. ¿Qué significa esto?
que lo que hace el glucagón es aumentar la cantidad de glucosa que anda en la sangre. Eso es lo que hace el glucagón, aumentar la glucosa en la sangre. Si se fijan, insulina y glucagón son hormonas que hacen la tarea contraria, porque la insulina disminuye la glicemia y el glucagón la aumenta. ¿Qué serían estas hormonas? ¿Cómo se llaman las hormonas que hacen la tarea contraria? Antagonistas. Son antagónicas, ¿cierto? Estas hormonas son, muy bien, ¿cierto? Son antagónicas. Ese es otro ejemplo de hormonas antagónicas. Entonces ya tiene dos ejemplos. Para tu hormona calcitonina, y ahora tiene otro ejemplo que es insulina y glucagón, también son antagónicas. Entonces, esto yo no lo quiero complicar, pero traten de entenderme, ¿ya? Lo voy a explicar en un ratito más, así que pueden disfrutar todavía sus momentos de no complicación. Por otro lado, tenemos la somatostatina. La somatostatina, que es una hormona reguladora, si se fijan ahí, no es ni hipo ni hiperglicemiante, sino que es reguladora, se secreta de las células delta del páncreas. ¿Qué hace la somatostatina? La somatostatina lo que hace es regular los niveles de insulina y glucagón. Eso es lo que hace la somatostatina. Va a hacer que no haya ni mucha insulina, ni tampoco que haya mucho glucagón, sino que los va a ir controlando para que la glicemia no se dispare, ni se vaya ni para arriba ni para abajo. ¿Se fijan? Entonces lo que va a hacer es mantener los niveles de glicemia constantes y que no cambien, ni mucho ni muy poco. Entonces la somatostatina, la función principal que cumple la somatostatina es mantener en orden los niveles de insulina y glucagón. Eso es lo que hace la somatostatina, mantener, ¿cierto?, en orden, en constancia, en un nivel más o menos normal, cuánta insulina y cuánto glucagón se genera. ¿Ya? Ya, mira. Antes de seguir y que me entiendan este mono, lo que y antes de que... se borró ese mono. Chuta. Ya, bueno, no importa. Fíjense, lo voy a anotar acá, ¿ya? Ahora aquí que tengo espacio. Cuando usted tiene alta la glicemia, ¿sí? Cuando usted tiene alta la glicemia, vale decir, usted tiene mucha glucosa en la sangre. ¿Quién sale a jugar? La insulina, ¿cierto? Porque la insulina es hipoglicemiante, es una hormona que disminuye la glicemia. Entonces, cuando usted tiene alta la glicemia, la insulina va a hacer que esa glicemia disminuya. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace esa insulina para que esa glicemia disminuya? Lo primero que hace es estimular a las células a que coman glucosa. Esto así, entre comillas, a que coman glucosa. Y con esa glucosa, las células, ¿cierto?, van a poder hacer todo el metabolismo celular y obtener energía. Y lo otro que hace la insulina es que estimula a que esa glucosa, y esto no lo nombré, así que esto es nuevo, lo otro que hace la insulina es que esta glucosa, que hay mucha, se guarde, se vaya a guardar glucosa. Entonces lo interesante es que uno podría ya guardar glucosa. ¿Dónde? ¿En qué parte guarda la glucosa? La glucosa principalmente se va a guardar en el hígado. ¿Ya? Ahí se va a guardar. Ese es como el gran depósito de glucosa, el hígado. Pero resulta, y esto, como les decía, no quiero complicar, pero lo tienen que entender, la glucosa no se guarda como glucosa en el hígado. No sé si me entienden, así como que la glucosa se guarda así como, glucosa, no, sino que la glucosa se empieza a acumular en el hígado y empieza a formar otra cosa, ¿ya? Cuando la glucosa se empieza a juntar aquí en el hígado, se empieza a acumular en el hígado, se forma lo que se llama el glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es un conjunto de miles y millones de glucosas. Cuando usted tiene miles y millones y millones y millones de glucosas guardadas en el hígado, esos miles y millones de glucosas se llaman glucógeno. Entonces, la insulina estimula la formación de glucógeno. ¿Se fija, no? Porque, ¿qué es el glucógeno? El glucógeno es la forma de guardar insulina.
Esa es la forma de guardar insulina, de guardar glucosa. ¿Cierto? Esa es la forma de guardar glucosa, el glucógeno, en el hígado. Entonces, la insulina, ¿qué es lo que hace? Estimula la formación de glucógeno. ¿Cómo se llama el proceso de formación de glucógeno? Por eso no quiero complicarlo, pero para que lo entiendan. Se llama glucógeno génesis. Entonces, la insulina estimula la glucógenogénesis. Miren, para que entiendan las palabras. Génesis significa formación. ¿Sí? Formación. ¿Formación de qué? De glucógeno. ¿Se fijan, no? Glucógeno, génesis, formación de glucógeno. Entonces la insulina hace dos cosas. Estimula que las células coman glucosa y lo segundo es que estimula a que esa glucosa se guarde en el hígado en forma de glucógeno. Entonces, para no decir se guarda en el hígado en forma de glucógeno, usted me dice la insulina estimula la glucogenogénesis. Que yo ahí le voy a entender que eso significa que esa glucosa se guarda en el hígado en forma de glucógeno. Entonces, para ahorrar palabras, me dice entonces glucogenogénesis. Entonces, la insulina también estimula la glucogenogénesis. ¿Se fijan? Ahora bien, cuando la glicemia disminuye, ¿cierto? Cuando la glicemia disminuye, sale a jugar el glucagón, ¿cierto? El glucagón es el que sale a jugar, porque el glucagón sabemos que es hiperglicemiante, aumenta la glicemia. Entonces, ahora sale a jugar el glucagón. Entonces, ¿qué va a hacer el glucagón? El glucagón va a hacer lo contrario a la insulina. Va a inhibir que las células coman glucosa. Me equivoqué. Va a inhibir a que las células sigan comiendo glucosa, o sea, va a estimular a que ya las células no coman más glucosa, así de sencillo. Va a cortar que las células coman glucosa, ¿ya? No va a permitir que las células sigan comiendo glucosa, ya, no más. Y el glucagón también lo que va a hacer es que si lo que tengo que hacer es elevar la glicemia, o sea, tengo que aumentar la cantidad de glucosa, yo me tengo que ir al refrigerador de glucosa, a donde lo tengo guardado. ¿Dónde lo tengo guardado? En el hígado. ¿Y en forma de qué? De glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el glucagón lo que va a hacer es que se va a ir al hígado, y en el hígado yo sé que encuentro mi gran reserva de glucógeno, ¿cierto? Que es mi gran reserva de glucosa, ¿cierto? Eso es el glucógeno, la forma de guardar glucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el glucagón? El glucagón le va a decir al hígado que rompa ese glucógeno y lo vuelva a transformar en glucosa. ¿Sí? Lo que va a hacer el glucagón es que le va a decir al hígado que este glucógeno ya no lo quiero así, sino que lo quiero roto para que se vuelva a formar glucosa y así aumente la glicemia. ¿Cómo se llama el proceso de romper el glucógeno y formar glucosa? Se llama glucogenólisis. Fíjense, lisis significa romper, romper glucógeno. ¿Se fija? Entonces, ¿qué hace el glucagón? Estimula la glucogenólisis, que es el proceso de romper glucógeno para formar glucosa. Y al formar glucosa, yo voy a aumentar la glicemia. ¿Se fija? Eso es lo que hace el glucagón. Inhibe a las células que sigan comiendo glucosa, ya no les da más glucosa, se acabó, porque hay poca, y además estimula al hígado a que ese glucógeno que estaba guardadito aquí adentro del hígado se rompa y forme por tanto glucosa. Ese proceso de romper el glucógeno y formar glucosa se llama glucogenólisis. Entonces, para que ahorremos palabras, ¿cierto? El glucagón estimula la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? El proceso de romper glucógeno y formar glucosa. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que estas son las acciones antagónicas que forman, ¿cierto?, y que hacen, ¿cierto?, la insulina por un lado y el glucagón por el otro. ¿Cierto? Uno aumenta la glicemia y el otro disminuye la glicemia. ¿Sí? Acciones que son antagónicas. Y por otro lado, tenemos a la somatostatina, ¿recuerdan?
Y la somatostatina lo que hace es controlar cuánta glucagón y cuánta insulina se genera para justamente mantener más o menos constantes los niveles de glucosa en la sangre. La somatostatina está controlando cuánto glucagón y cuánta insulina, ¿cierto?, se producen y para que no varíen tanto, ¿cierto?, los niveles plasmáticos de estas cosas, ¿ya? Para que no varíen tanto. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna duda, pregúntenme, ¿ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a las acciones principales que hacen la insulina y el glucagón? ¿O quedó claro? Pregunte sin miedo, ¿ya? Por favor, respóndame si es necesario. ¿Sí? ¿Queda clara la idea principal de la función primordial que cumple insulina y glucagón? ¿Sí? ¿Y somatostatina también? Ok. Profe, Dígame. ¿cuál hace que disminuya? Que eso me enredé. ¿Que disminuya qué? La glucosa. La glicemia, la hormona que disminuye la glicemia es la insulina. Y la hormona que aumenta la glicemia es el glucagón. ¿Ya? Porque acuérdense Ay, que la insulina, la vamos a poner aquí, es esta es hipoglicemiante. Y esta que está acá abajo es hiperglicemiante. ¿Ya? Ahí están entonces las diferencias entre uno y otro. Hipoglicemiante es la insulina e hiperglicemiante es el glucagón. Sáquenle fotos, porque nunca me había quedado un esquema tan bonito, así que sáquenle fotos, ¿cierto? O pantallazo, o lo que sea, ¿cierto? Pero manténganlo, ¿cierto? En su cabecita para que no se les olvide. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿por qué puso somatostatina? Que no caché. Porque la somatostatina es la tercera hormona que se produce, ¿cierto? En el páncreas. Y la somatostatina lo que hace es controlar los niveles de glucagón y de insulina para que no se disparen. O sea, controlar cuánto glucagón hay, controlar cuánta insulina hay para que más o menos los niveles de la glicemia no varíen tanto. Los niveles de glucosa, ¿cierto? Se mantengan más o menos estables. ¿Ya? Ese es el control principal que genera la somatostatina. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Ya, Ok. profe, Diga. entonces el que disminuye la glicemia es el glucagón. No, la insulina. La insulina disminuye la glicemia. ¿Ya? Ya. La insulina disminuye la glicemia y el glucagón la aumenta. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay fallos aquí? Porque también, ¿cierto? Como siempre, me gusta, ¿cierto? Ver esta parte de cuando falla este control, ¿cierto? Si falla la insulina, falla el glucagón, se producen enfermedades. Y es una enfermedad que ustedes conocen, que se llama diabetes mellitus, ¿sí? No como la diabetes que conversábamos el otro día, sino que aquí se produce la diabetes mellitus, ¿ya? La diabetes mellitus, a su vez, tiene dos tipos. La diabetes mellitus de tipo 1 y la diabetes mellitus de tipo 2. ¿Sí? Diabetes mellitus de tipo 1 y la diabetes mellitus de tipo 2. La diabetes mellitus de tipo 1 se conoce como la diabetes insulino dependiente. ¿Ya? Insulino dependiente. Y la diabetes mellitus de tipo 2 se conoce como la resistencia a la insulina. ¿Ya? La resistencia a la insulina. ¿Ya? Esto es lo que usted tiene que conocer. La diabetes mellitus de tipo 1 es la diabetes insulino dependiente, que es una diabetes genética, y la diabetes de tipo 2 es una diabetes que genera resistencia a la insulina. ¿Ya? Son dos tipos de diabetes mellitus distintas. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una diabetes de tipo 1 y una diabetes de tipo 2? Hartas. ¿Ya? Hay hartas diferencias entre uno y otro. Vamos a ver si las alcanzamos a explicar. Chiquillos, pongan atención. A ver si alcanzamos a- a mirar, ¿cierto? La idea. La diabetes de tipo 1, lo voy a ejemplificar con este esquema que es más fácil.
La diabetes de tipo 1, insulino dependiente, ocurre porque las personas que tienen diabetes insulino dependiente, las células beta del páncreas se mueren. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Recuerden que las células beta del páncreas son las que generan insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las células beta del páncreas se mueren. Entonces, como se mueren, no generan insulina. Entonces, las personas que tienen diabetes del tipo 1 tienen una muerte de células beta del páncreas. Y por tanto, como tienen muerte de células beta del páncreas, no producen insulina. Entonces, como no producen insulina, ¿cuál es la solución? Inyectarse insulina. Por eso se llaman insulino dependientes. Esas son las personas que se tienen que inyectar insulina. ¿Sí? Ellos son los que tienen diabetes de tipo 1. Las personas insulino dependientes son aquellos que sus células beta del páncreas se mueren, se destruyen. Y por tanto, como se destruyen, no generan insulina. Y por tanto, como no generan insulina, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que inyectarse insulina. Y eso es la diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente. Así de sencillo. Destrucción de células beta del páncreas, no producción de insulina. Solución, me tengo que inyectar insulina. ¿Sí? Y eso es la diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente. Evidentemente, soy dependiente de la insulina el resto de mi vida, obvio, ¿cierto? Porque si yo no tengo células beta del páncreas, ¿de dónde voy a sacar insulina? Pues esa es la razón, ¿cierto? ¿Por qué se destruyen las células beta? Bueno, eso en realidad es materia de otro costal, pero para que nos quede clarito, la destrucción de las células beta del páncreas ocurre básicamente por un ataque autoinmunológico. O sea, mi propio sistema inmune, que debería defenderme de los patógenos, me empieza a atacar a mí mismo y me mata a mis propias células beta del páncreas. Y me genera diabetes tipo 1. Lamentablemente esta diabetes genera harta predisposición genética. O sea, si su familia tiene diabetes tipo 1, es probable que usted también pueda tenerla. ¿Ya? Tiene harta probabilidad. No quiere decir que la va a tener, pero es probable. Es altamente probable que tenga diabetes del tipo 1. ¿Ya? Porque hay harta predisposición genética para tener diabetes tipo 1. ¿Ya? Entonces, resumen, diabetes tipo 1, destrucción autoinmunológica de las células beta del páncreas. Si no hay células beta, no hay insulina. Solución, personas que se tienen que inyectar insulina toda la vida. Profe, ¿Mm? Diga. o sea, los glóbulos blancos se metían a la insulina. ¿Los glóbulos blancos destruyen a qué? La insulina No, a no destruyen a los la de diabetes insulina. tipo 1. Los glóbulos blancos destruyen a las células beta del páncreas, que son las que producen insulina. ¿Ya? Entonces, si no hay células beta, tampoco va a haber insulina. Entonces, claro, como dices tú, los glóbulos blancos, ¿cierto? Nuestros propios glóbulos blancos, ¿cierto? Nos destruyen nuestras células beta y por tanto, como no hay células beta, no hay insulina. Solución, me tengo que inyectar insulina. Punto. Esa es la diabetes del tipo 1. La diabetes del tipo 2 es la diabetes que se llama resistencia a la insulina. Y esta, y no sé si les molesta un segundo que me pueda pasar un segundito del tiempo de clase, ¿sí? Yo lo voy a tratar de hacer cortito. Esta diabetes, que es la resistencia a la insulina, o no, ¿saben qué? Lo vamos a ver la próxima semana con más tiempo, porque esta en realidad me interesa verla con más detalle, ¿ya? Entonces, cerramos, ¿cierto? Hasta aquí, hasta la diabetes del tipo 1, que ya sabemos, ¿cierto? Destrucción autoinmunológica de las células beta y por tanto la no producción de insulina, ¿ya? Eso es la clase, ¿cierto? De hoy.